Antes de todo quería hablarles sobre la cronología. La cronología, por lo demás, sumamente aproximada de los reyes hititas, depende por completo de las correlaciones con los materiales procedentes de fuera de Anatolia y solo nos proporciona resultados insatisfactorios. No se conservan las fechas exactas de los reinados de ningún soberano hitita y tampoco existe lista de reyes como tal, como las que tenemos en Babilonia, Asiria y Egipto. La cronología de los reyes de época posterior, a partir de Supiluma I, puede datarse a grandes rasgos en relación con los soberanos egipcios, asirios y babilónicos, cuyos reinados podemos datar. Obtenemos así para Supiluma I la fecha de 1370 a 1330. A partir de Supiluma I, los textos de los reyes hititas suelen presentar una introducción en la que remonta su genealogía hasta este personaje, lo cual nos permite por lo menos establecer la sucesión de los distintos soberanos y la relación existente entre uno y otro. Dicho esto, he aclarado este tema, como veis en el cuadro de la imagen, para que os sea un poquito más fácil la cronología de los diferentes reyes, aunque es totalmente aproximada, vamos a pasar a explicar todo el temario. Anatolia desde el periodo paleoasirio hasta la aparición del reino hitita, 1800-1650 a.C. Desde el año 1650 hasta el 1200, la Anatolia central estuvo dominada por los reyes del país de Atí, cuya capital se encontraba en la gran ciudad fortificada de Atusa, al norte del río Alis. La imagen de la Anatolia central que ofrecen los textos de los mercaderes de Asur es la de una serie de pequeños reinos independientes, cada uno de los cuales tenía su centro en una ciudad fortificada, provista de una acrópolis, con un palacio y también con casa particular. Al parecer, hubo varios principados que dominaban a otras ciudades-estado. Todos los estados eran regidos por príncipes, excepto dos situados cerca del norte de Siria, que eran gobernados por reyes. Y la institución política dominante en ellos era el palacio. Es posible que los establecimientos comerciales asirios de las mayores dimensiones, los Karun, estuvieran vinculados a los centros políticos anatoles más grandes, mientras que los de dimensiones más modestas, los Wabartún, estarían relacionados con las ciudades más pequeñas. Las ciudades-estado debían de mantener entre sí unas relaciones bastante estables y pacíficas, para que los asirios pudieran sacar el comercio de Anatolia tanto provecho como el que evidentemente sacaron. Hay que destacar que en tiempos de Karun de Karesh II, Urushatun era el único estado de Anatolia a la cabeza del cual había un gran príncipe. Esto implicaba que este territorio ostentaba una posición de superioridad reconocida por las demás ciudades-estado de Anatolia. Pero además tenemos otra prueba de que Urushatun ostentaba efectivamente cierta supremacía en Anatolia. Se trata del texto de Anita, documento muy curioso, escrito en hitita y acadio, redactado en forma de autobiografía literaria. Se han descubierto 3 ejemplares del mismo en Boghazköy, es decir, en Atusa, entre ellos una copia datada entre aproximadamente el año 1650 y 1500, en el que se cuenta la conquista de la ciudad de Nesa, forma hitita de Kanesh, por el padre de Anita, es decir, Pitina. El texto dice que Pitina y Anita se convirtieron en rey y príncipe heredero de Nesa, y que desde allí conquistaron una serie de ciudades-estado anatólicas en la cuenca del río Alis, en particular Atusa y Salpa. Hacia el final del texto, Anita afirma que el príncipe de Purshanda le regaló el trono y el cetro, hechos de hierro. Estos datos han sido utilizados para apoyar la tesis de que Purshanda ostentaba una serie de hegemonía sobre la Anatolia central y que Anita desafió su supremacía y salió victorioso, y el regalo del trono y el cetro quizá viniera a confirmar su derecho a adoptar el título del Gran Príncipe y a sustituir a Purshanda por Nesa Usara como primera potencia entre los principados de la Anatolia central. Reino Antiguo, hitita, 1650-1500. Existen algunos textos históricos sumamente interesantes que nos permiten reconstruir el periodo comprendido entre el año 1650 y el año 1500. Existen epopeyas de carácter histórico, una de las cuales trata el aseo de Urshu,
en el norte de Siria, y leyendas como el mito de la reina de Canes. Además, existe una relación analítica muy detallada de las campañas de Atusili I y un edicto llamado Testamento Político de Atusili I. Atusili I sostuvo varias guerras y extendió sustancialmente los dominios de Atí. Sus anales, conservados en la versión acadia e hitita, compuestos con casi toda seguridad durante su vida, contienen valiosa información acerca de sus conquistas. Los soberanos hititas intentaron imponer y mantener su control sobre las regiones conquistadas. La primera campaña fue dirigida contra las regiones del norte, en las que Atusili I estableció guarniciones con carácter permanente y repartió ovejas entre los soldados para su sustento. La segunda campaña arrastró y destruyó aldeas y ciudades en el norte de Siria, lo cual implicaba que los hititas se habían hecho con algún tipo de control sobre Cilicia. En el tercer año, Atusili sufrió un revés. Mientras realizaba un robo de ganado en Arsawa, en el extremo occidental de Anatolia, los hurritas atacaron la parte oriental del territorio de Atí. Parece que el ataque de los hurritas fue desastroso y desde luego pone de manifiesto la fragilidad del dominio político hitita por aquel entonces. Todas las regiones conquistadas se sublevaron y solo Atusa y sus inmediaciones, el corazón de Atí, permanecieron fieles al rey. Pero después de este contratiempo, el soberano reanudó e intensificó sus guerras de conquista. Todos sus éxitos posteriores, más grandes que aún que los primeros, se debieron a su protectora, la diosa del sol de Arinna. Inmediatamente después, la suerte del rey empezó a mejorar. Las ciudades abrían sus puertas cuando lo veían acercarse. Los intentos de resistencia a través de la confrontación directa en el campo de batalla resultaban inútiles y eran castigados con la destrucción absoluta. Las ciudades que se habían sublevado fueron sitiadas, arrasadas y su población deportada y ofrendada a la diosa del sol de Arinna. Los lugares de culto de las principales divinidades de Atí se enriquecieron enormemente con los tesoros obtenidos, sobre todo en las ciudades del norte de Siria. Rememorando sus hazañas, se compara a sí mismo con el gran conquistador, el ya legendario Sargón de Akkad, cuyas gestas eran evidentemente bien conocidas en Atí. El siguiente reinado fue el de Mursili I, pero es cierto que no está bien documentado como en el anterior. Pero sus principales hazañas están bien claras. Según parece, su objetivo primordial fue el de consolidar los logros de su abuelo. Pues bien, Mursili consiguió destruir Alepo, el poderoso reino que había venido dominando el norte de Siria durante siglos. Otra campaña de Mursili fue la que comportó la invasión de Babilonia, aliada quizá de Alepo, y considerada evidentemente todavía un estado poderoso a pesar de la mengua que había sufrido su territorio. Y la forma en que los reyes de Atí encontraron los recursos para sufragar sus frecuentes campañas e invasiones, algunas de ellas muy lejos de su país y caracterizadas por la larga duración de los asedios, no están ni mucho menos claras. Una de esas causas debió de ser la adquisición de tierras y mano de obra, el control de las rutas comerciales y el acceso a los valiosos depósitos de metal, como el cobre y el estaño. Toda expansión territorial demasiado repentina y rápida suele acarrear problemas internos. El premio que se obtiene por el ejercicio del poder es tanto mayor y las consecuencias de no compartir los beneficios resultan tanto más devastadoras. Tal vez sea esa la moraleja que se oculta tras el recital de sangrientos asesinatos y usurpaciones que dominarían la historia hitita durante los 70 años sucesivos. Desde el asesinato de Mursili I por su cuñado y copero, Antili, hasta el ascenso al trono de Telepinu. La extensa crónica de actos sombríos de esta época está contenida en el edicto de Telepinu, el rey cuya figura se yergue al término de este largo periodo de caos político. Se presenta a sí mismo como el hombre que resolvió de una vez por todas los terribles conflictos internos que habían hundido a Atí. El texto, el edicto de Telepinu,
al igual que los anteriores, está conservado en versión hitita y acadia, y constituye también la principal fuente para la historia de este periodo. Es además una de las fuentes más importantes para las instituciones políticas hititas. Se trata de un texto fundamental, en parte, desde luego, por la ayuda que nos ofrece a la hora de reconstruir la historia de este periodo. Pero además nos da información muy importante sobre la estructura del Estado hitita, en especial sobre las normas establecidas con el fin de regular la sucesión al trono. La exposición de la historia, aparece en este documento, tenía por objeto efectuar una severa crítica a los antecesores de Telepinu y justificar su conquista del poder, pues personalmente no tenía ningún derecho especial para establecerse en el trono. La conducta honesta de los tres primeros reyes es presentada en el marco de una edad de oro caracterizada por una armonía perfecta, con una pequeña nota de discordia en la transición al reinado de Mursili, pero el soberano se ocupó rápidamente del problema y enseguida obtuvo grandes triunfos sobre Alepo y Babilonia. La compleja serie de asesinatos y usurpaciones que vino a continuación no siempre resulta clara en sus detalles, y las relaciones exactas de parentesco existentes entre los diversos personajes del drama son a veces muy oscuras. Pero el principal mensaje es expresado por medio de un contraste muy significativo. Antili, el cuñado de Mursili, a quien éste no había hecho ningún mal, puso fin a esa edad de oro a través del vil asesinato del rey. Telepinu, por el contrario, cuñado de Usilla y amenazado de muerte por este, puso fin a tantos años de horror, destituyendo sin derramamiento de sangre a Usilla, al que desterró junto con sus hermanos, perdonándole la vida, aunque no le hubiera costado ningún trabajo mandarlo a ejecutar. Y así mismo lo dice en el edicto: estos me han hecho daño a mí, pero yo no les haré daño a ellos. Inmediatamente las campañas del soberano hitita se vieron una vez más coronadas por el éxito, subrayando la honradez de su proceder, que vino a restablecer la salud política de Ati. La edad de oro había terminado debido a un derramamiento de sangre de todo punto injustificable, pero trajo el desastre en forma de malas cosechas en el país y de derrotas del ejército en el extranjero. Ahora, en cambio, a través del ejercicio de la clemencia, la edad de oro quedó restaurada. Imperio hitita. El reinado de Tut-Jalilla I quizá fuera el fundador de una nueva estirpe real, pues a partir de este momento los nombres de los monarcas, excepto algunos especialmente antiguos y gloriosos como Atusili y Mursili, son bastante diferentes. La oscuridad que envuelve el periodo comprendido entre el año 1500 y 1430 no nos permite conjeturar ni siquiera cómo se produjo este cambio. Los soberanos de esta época realizaron vigorosos intentos, algunos esporádicamente afortunados, de reafirmar la dominación hitita sobre Kisuwatna y el norte de Siria. Durante esta lucha, los soberanos del imperio arcaico intentaron, en la medida de lo posible, sacar provecho de los reveses sufridos por Mitanni a manos del gran faraón Tutmosis III. Pero esos triunfos fueron transitorios, pues Mitanni y Egipto se unieron para expulsar de la zona a los hititas formando una alianza, cimentada por una serie de casamientos reales, que duró unos 70 años. La seria amenaza que representaban en esta época los hititas para los intereses de las otras grandes potencias del Asia Occidental se ve ilustrada por algunos de los sucesos contenidos en la frontera oeste del reino Ati.
Podemos reconstruir un esbozo razonable de las conquistas de Supiluma I en Siria a partir de varios documentos de época posterior. Nos estamos refiriendo a las gestas de Supiluma, donde nos hace referencia a campañas muy importantes. La primera campaña de Supiluma en Siria no se vio coronada por el éxito. Probablemente fuera de entre los despojos del primer enfrentamiento fallido de Supiluma con Mitanni. Esta campaña fallida podría datar de los primeros años del reinado de Supiluma, mientras que la segunda, que tuvo un éxito espectacular, probablemente se produjera mucho más tarde. Esta vez Supiluma se dirigió hacia el este, cruzando el Éufrates, para desde allí pasar a Mitanni, es decir, esta maniobra se vio coronada por el éxito que supuso entrar directamente a la capital de Mitanni. El giro de los acontecimientos permitió a Supiluma hacerse con el control de la parte occidental de Mitanni, estableciendo una serie de estados parachoques frente al poder expansionista de Asiria. Uno de sus hijos, Telepinu, quedó como príncipe delegado en Alepo, con el encargo de proteger las conquistas hititas. De nuevo, un hijo de Supiluma, en este caso Villasili, fue nombrado gobernador regional, ante el cual eran responsables las demás dinastías locales. En el momento en que Supiluma logró controlar la parte occidental de Mitanni y a todos sus antiguos vasallos de Siria, se establecieron temporalmente relaciones amistosas con Egipto. El soberano egipcio reconocía al rey hitita como monarca de igual rango. Las extraordinarias hazañas de Supiluma fueron paralizadas por una virulenta plaga que asoló el Levante y que los soldados hititas que regresaban de la guerra llevaron consigo a su país. La epidemia probablemente se llevaría consigo a Arnuwanda II, hijo y sucesor de Supiluma, cuyo reinado realmente no duró ni un año. Le sucedió otro hijo de Supiluma, que en esta vez sería Mursili II, cuyos vigorosos esfuerzos por consolidar las conquistas de su padre se vieron buena parte coronados por el éxito. Siria permanecía fiel a los hititas. Una vez más, los ánimos levantiscos de la zona oriental, donde las sublevaciones eran bastante recurrentes, hubieron de ser sofocadas. Pero el triunfo más sobresaliente de Mursili se produjo sobre Arsawa, al oeste de Ati, región ignorada completamente por Supiluma, su padre. Mursili logró infligir un severo revés a Arsawa, hasta entonces tan poderosa. Sometió por completo a algunas regiones del país, deportó a sus habitantes, conquistó la capital del reino, obligó al monarca y a los príncipes de la familia real a buscar refugio en las islas del Egeo, obtuvo una victoria sobre el aliado de Arsawa, y finalmente logró someter a Arsawa y reducirlo a condición de estado vasallo del imperio hitita. Una consecuencia directa de estos triunfos fue la rendición y sometimiento de los pequeños países fronterizos de Arsawa y Haití, cuya fidelidad solía oscilar entre ambos reinos. Otra de las empresas importantes de Mursili fue la serie de continuas y arduas campañas lanzadas contra los Gasca, pueblo que habitaba al norte de la península de Anatolia, cuya proximidad a Atusa, la capital, y a diversos centros de culto importantes de Ati resultaba bastante peligrosa. Parece ser que los Gasca intentaron hacer frente a las escaseces provocadas eventualmente por las inclemencias del tiempo por las plagas, entre ellas la langosta, mediante la realización de incursiones en las regiones ricas en grano de Ati. Algunas acciones emprendidas por ellos tienen todo el aspecto de ser verdaderos intentos de expansión territorial, aunque ahí está realmente la duda. El abandono de Atusa probablemente explique la relativa carencia de documentación acerca de Muwatalli. El poderío hitita se vio reforzado sobre todo en el Levante debido al intento egipcio de extender una vez más sus dominios más allá de la región de Kadesh, intento que resultó baldío debido a la sonora derrota que infligió Muwatalli a Ramsés II en la batalla de Kadesh en el 1286. Esta derrota dejó definitivamente a los hititas como dueños de la comarca de Damasco, que era una de las regiones fronterizas del imperio egipcio. Muwatalli intentó asimismo reafirmar el dominio hitita sobre el norte de Anatolia frente a los Gasca, organizando un nuevo principado de Akpis, bajo el poder de su hermano Atusili.
Desde esta base se organizaron repetidas campañas destinadas a recuperar los territorios perdidos a manos de los Casca. Y evidentemente la propia ciudad de Hattusa, que habría sido totalmente arrasada por ese pueblo. Esta gran empresa de Hattusili se vio por fin coronada por el éxito. Su máxima hazaña, además de la reconquista de Hattusa, fue la recuperación y reconstrucción del gran centro de culto del dios hitita de las tormentas, Nerik. El prestigio y el poder que consiguió Hattusili gracias a estos éxitos suscitaron los recelos de su sobrino, Urhi-Teshup, que habría ascendido al trono con el nombre de Mursili, en este caso Mursili III sería. Esta circunstancia supuso el incumplimiento de las cuidadosas normas que regían la sucesión, y a pesar del amplio apoyo con que contaba, es evidente que Hattusili se vio en la necesidad de justificar la usurpación del trono, sobre todo cuando Urhi-Teshup se decidió al fin a intentar su regreso. Esta justificación del reinado de Hattusili aparece en uno de los textos hititas más famosos, que sería la Apología de Hattusili III. Es posible que en el último término las continuas campañas de Mursili contra los Casca fueran en vano, pues probablemente fue una nueva devastación penetrada por los Casca lo que indujera al sucesor de Mursili, Muwatalli, a trasladar a los dioses de Ati y a la propia corte a Tarhutasa, en el País Bajo. El texto debió de componerse pocos años después de la ascensión al trono de Hattusili III, pues alude a la aceptación de su posición por parte de los estados vecinos, entre ellos, presumiblemente, Egipto y Babilonia. Es evidente que los intentos por parte de Egipto de apoderarse del territorio hitita en el norte de Siria siguieron adelante. Ramsés II mantuvo correspondencia con el estado de Mira, vasallo vecino de los hititas, y Babilonia y Egipto, al menos durante algún tiempo, acariciaron la idea de prestar apoyo a Urhi-Teshup contra su tío, Hattusili III. Todos estos asuntos, y por supuesto la traición de ciertos nobles hititas, habían recibido cumplida atención en la época en que Hattusili presentó esta detallada justificación de su usurpación. La rapidez de su triunfo al hacer frente a una situación política tan traicionera y peligrosa queda demostrada por el gran tratado de paz que firmó con Ramsés II en 1269, del cual conservamos la versión egipcia y la versión hitita, que en realidad está escrita en acadio. El tratado vino a marcar una época de paz y estabilidad en Levante, en la que los distintos reyes, sus esposas y sus hijos mantenían regularmente correspondencia unos con otros. Y se concluyó el matrimonio entre la princesa hitita y el faraón de Egipto. Pero a partir de ese momento, y sobre todo con la sucesión de los siguientes reyes, el reino de Ati perdería bastante prestigio. Al mismo tiempo, los hititas perdieron sus territorios vasallos en Occidente, que no volvieron a recuperar nunca más. Un episodio curioso, que sigue resultando enigmático, es el de la conquista por parte de Tudhaliya, y continuada, al parecer, por su hijo Supiluma II, de parte de la isla de Chipre, con la consiguiente imposición de un tributo. Algunas ciudades hititas, como por ejemplo Bordio, muestran una transformación gradual, sin que aparezca en sus ruinas nivel alguno con señales de incendio o destrucción masiva, pero Hattusa presenta todos los signos de una destrucción masiva, por obra del fuego, y los archivos hititas enmudecen por completo. Todavía no se sabe en manos de qué fuerza invasora cayó ni por qué los hititas no volvieron a recuperarla. Los materiales escritos no muestran el menor indicio de que pudiera sucederle a la ciudad, y solo aluden a la victoria de Supiluma II en la batalla naval librada frente a las costas de Chipre y a su construcción de un santuario excavado en la roca y dedicado al culto de su padre. El poderoso imperio hitita, esa identidad política tan bien cohesionada que había dominado Anatolia durante más de 400 años, dejó de existir poco después. Si te ha gustado este vídeo y quieres que haga más sobre estos temas, pues suscríbete, dale a like
y por supuesto deja tu comentario. Historia para todos.